vamos a hablar precisamente del caos y el estrés. El caos, de alguna u otra forma, es necesario. Y no solo es necesario aceptarlo, sino que es necesario buscarlo. Es un cambio tan brusco que nos obliga a reorganizarnos y a transformarnos. Y sobre todo a estar listos por si en algún momento algo así vuelve y pasa. Es cuando estamos dando un nivel superior al que nuestro cerebro, mente y cuerpo nos permiten. Ahora quiero que entrenen esa fuerza de voluntad, porque al entrenar esa fuerza de voluntad va a verse reflejado en las tres áreas. El es tener estabilidad interna frente a los eventos externos. En esta trayectoria nos hemos preguntado muchas veces qué es lo que verdaderamente vale la pena y qué es lo que verdaderamente no vale la pena. Y si quieres darte cuenta de qué es lo que vale la pena y de qué es lo que no vale la pena, recuerda que estás en Wonderland con Wunder y Angemi y quédate en este 13º episodio de esta segunda temporada. Entonces estamos aquí reunidos precisamente para comentarles acerca de un tema especial. El día de hoy vamos a hablar precisamente del caos y el estrés. ¿Qué tal, amigos? Hemos vuelto un día más porque de hecho este es un semblante siguiente a los vídeos anteriores que han ido viendo. Vamos a hablar no solo del caos, la distopía que suele haber, el estrés y algo muy interesante por allí que nos puede ayudar a tener muchas y más grandes defensas en nuestro arsenal, incluso una manera en la cual nunca más volvamos a sufrir de estrés ni de ansiedad, y si llegase a haber una acción que los generase solo nos servirá para volvernos más fuertes. Wonder en este momento nos va a dar unas declaraciones muy grandes y magníficas sobre cómo el estrés puede ser un medio de crecimiento para ese caos, pero allí, amigos, hay un pequeño inciso súper interesante que da la vuelta a la tortilla sobre esta misma frase y afirmación que acabo de realizar. Así que descubre la verdad que está debajo de esta manta de ignorancia, Wunder. Quiero empezar hablando del dominio precisamente, pero sobre ese estrés como medio de crecimiento, caos, y ahí viene algo que se llama antifragilidad e invulnerabilidad. ¿Perfecto? Hay una cosa importante a tener en cuenta acá, y es que el caos es una condición natural de desarrollo. Entonces el caos de alguna u otra forma es necesario, y no solo es necesario aceptarlo, sino que es necesario buscarlo. Entonces ahí es cuando realmente entramos a crear una herramienta por medio del caos que se convierte en una herramienta para mejorar de alguna u otra forma nuestra vulnerabilidad diaria y para mejorar nuestro rendimiento de vida. Entonces precisamente el caos es una condición natural de desarrollo. ¿Por qué? Porque al yo someterme al caos, me someto a problemas, me someto a acertijos, me someto a una cantidad bárbara de cosas en esta vida que lo único que me predeterminan para mí es el crecimiento mutuo. Hay un contexto importante que hay que tener en cuenta en esta vida humana, que es el orden absoluto. Es nulo, es que casi nunca existe. Es decir, yo puedo pretender que mi vida sea ordenada. A mí me puede gustar el orden. Yo puedo pretender que en mi casa tenga la mayoría de cosas en orden, pero siempre va a haber algo que se desordene, incluso ordenando otra cosa. Entonces no podemos pretender que el orden sea absoluto, ¿sí? No podemos obtenerlo. Pero eso no quiere decir que porque hay algo desordenado nosotros vayamos a vivir desordenados. Las personas, las economías, los mercados, las relaciones funcionan sobre sistemas complejos donde aparecen constantemente incertidumbres, donde aparecen presión, donde aparecen cambios inesperados. Digamos que en este entorno se les puede llamar caos, precisamente, y ahí es que nace, porque un caos económico genera mucho más desorden mundial, porque un caos empresarial genera mucho desorden que no se tiene previsto, y de alguna u otra forma ese caos no necesariamente significa destrucción, ¿sí? Muchas veces, porque lo hemos visto en la vida, muchas veces eso representa simplemente un estado previo a la reorganización, y que es precisamente eso lo que de alguna u otra forma nos lleva, como les digo, a organizarnos mejor. En múltiples disciplinas, podemos poner el ejemplo ahí de psicología, hasta en economía incluso, se observa que los sistemas de alguna u otra forma se enfrentan
a las perturbaciones, y estas perturbaciones los obligan a adaptarse de una manera diferente y a transformarse. Vimos ese claro ejemplo en la pandemia, ¿no? Cuando, digamos, el mundo viene con algo adverso a lo natural, adverso a lo que tal vez queremos o adverso a lo que pensamos o deseamos, pero es un cambio tan brusco que nos obliga a reorganizarnos y a transformarnos y sobre todo a estar listos por si en algún momento algo así vuelve y pasa. Entonces precisamente ahí es cuando usamos el caos como herramienta. ¿Cuál es la herramienta que vemos detrás? Cuando buscamos el caos o cuando el caos llega, la forma en la que lo miremos es la herramienta que determina, ¿sí?, si vamos a sumergirnos y terminar en un estrés constante donde nuestra vida, lo único que de alguna u otra forma nuestra vida resulte simplemente una vida de estrés, o acto seguido sea una vida impune precisamente porque no vemos algo diferente. El estrés no necesariamente es negativo. Cuando se gestiona correctamente, se convierte en un estímulo de adaptación. Ojo al dato, ¿no? Es un estímulo de adaptación. ¿Por qué es un estímulo de adaptación? Porque precisamente de alguna u otra forma sumergirnos en el estrés o más incluso buscarlo, ¿sí?, nos presiona a cambiar. Y cuando ya estamos sumergidos en eso y generamos cambios en nuestras vidas, pues el estrés se convierte en algo normal. Es decir, que como no siempre vamos a estar estresados, cuando volvamos a nuestra situación normal, en ese momento el no tener estrés se convierte en algo súper fácil de llevar. Y cuando viene el estrés, pues es algo normal. Entonces empieza el ser humano a desarrollarse. El estrés es un motor de crecimiento. Y tiene relación con lo que dijimos anteriormente, porque es que el estrés tiene dos caras. No sé si sabían, pero el estrés tiene dos caras fundamentales. Y precisamente es el estrés destructivo, que es ese estrés que te paraliza, ese estrés que te produce ansiedad crónica, ¿sí? Y dirán ustedes, ¿cómo así que ansiedad crónica? Claro, porque es que el estrés puede estar aquí, puede estar más rato, puede estar mañana. Pero si de alguna u otra forma lo sabes manejar a tu favor, pues listo, es algo momentáneo e incluso algo que ni se siente. Pero cuando no lo sabes manejar y se convierte en tu peor enemigo, es algo que de alguna u otra forma va a estar ahí día tras día tras día. Todos los momentos de tu vida estresándote por situaciones que ni siquiera es momento de estresarse, porque es que hay situaciones en las que hay problemas, pero por lo menos no llega el día de preocuparse realmente por eso, y ya me estoy preocupando días antes. Ahí me estoy martirizando y hay un desgaste prolongado, ¿sí? Y biológico y fisiológico. El otro es el estrés adaptativo, que es el que les estoy comentando. Es un estrés que impulsa de alguna u otra forma el aprendizaje, porque impulsa mi desarrollo, mi concentración, mi manejo de emociones, ¿sí? Aumenta la resistencia fisiológica y mejora la capacidad de respuesta a las personas. Porque yo puedo estar estresado y viene otra persona con otro tipo de estrés. Imagínense yo cómo reacciono si no tengo el control de ese estrés adaptativo. Pues voy a reaccionar a los gritos. Y no es la idea. Cuando incorporo el estrés para realmente saberlo manejar, pues voy a mejorar la capacidad de respuesta en un 200%. También lo que se llama la antifragilidad, que es crecer gracias al caos, ¿sí? Y con esto voy cerrando mi temática. Crecer gracias al caos no es más que un robusto certamen de ideas en el que el estrés se convierte en tu mano amiga. Pero es muy interesante lo que Wunder acaba de abarcar, porque no solamente es el prospecto inicial de pensar que el estrés es ese algo que tenemos que evitar a toda costa. Es más intrínseco el pensar realmente si esto es una reacción del cuerpo, por qué está ahí en primer lugar y por qué ciertamente después de habernos estresado muchas veces con la misma situación, resulta que nos hemos adaptado y ahora es mucho más simple empezar a desarrollarnos y a desempeñarnos de la forma correcta en esas áreas, donde vemos que el estrés es como esa gasolina para que el caos se vuelva aún más caótico. Vivimos en una entropía incontrolable, una entropía
la cual nos hace tener que adaptarnos cada cierto tiempo. Y es más, es correcto afirmar también que todos los días podría haber una adaptación completamente nueva. Así que bien, recuerden que el estrés, así como puede ser la gasolina del caos, puede ser también ese mismo combustible que te ayude a llegar a puntos más álgidos y a construir una armadura como la que ya habíamos hablado del avatar que debes construir en el vídeo anterior. Bien, vamos a hablar sobre la independencia de la comodidad. ¿Por qué? Porque para lograr esa antifragilidad que nos ha comentado Wonder y que ya les desarrollaré en los próximos minutos, es importante empezar a alejarnos de toda aquella comodidad. Porque no me refiero a que lo hagan en todo momento, me refiero a que hayan unos espacios clave en los cuales ustedes digan: aquí no quiero tener ninguna comodidad, ningún confort, ningún descanso. En el momento en el que uno se aleja de esas comodidades por breves periodos de tiempo es cuando te enfrentas a la verdadera realidad del mundo. En ese momento, cuando empiezas a actuar, a realizar todas esas acciones que necesitas hacer con esas herramientas específicas para lograr los objetivos que te has planteado, es cuando realmente ves la realidad del mundo y empiezas a adaptarte. Hay muchas personas que trabajan con música, hay muchas personas que tienen que tener snacks a manos, hay muchas personas que no pueden trabajar si no es con otras personas. Hay muchas personas que tienen de alguna forma un desahogo pendiente en las siguientes horas o minutos, las cuales les ayudan a sobrellevar esas cargas. Y con cargas, ¿a qué me refiero? No solo es que nos vamos a quitar de esas comodidades, independizarnos de toda la comodidad que nos representa el día a día. Y sé que algunos de ustedes dirán: yo nunca tengo comodidad, pero ciertamente tienes algún descanso en algún momento. Si quieres empezar a entrenar la invulnerabilidad, que es un tema muy interesante que Wonder también nos tocará adelante, tienes que empezar a saltarte las comodidades, y una vez ya te empieces a adaptar a estar sin ningún tipo de comodidad, sin ningún descanso, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de apoyo en el momento de realizar las acciones más complejas, es donde viene la siguiente parte de esto, y es la sobrecarga extrema. ¿Qué queremos realizar con ello? En el momento de adentrarnos en la sobrecarga extrema, ¿a qué me quiero referir? Es cuando estamos dando un nivel superior al que nuestro cerebro, mente y cuerpo nos permiten. Y como dije ayer en una pequeñísima introducción al espíritu, también está allí la fuerza de voluntad que te permite seguir avanzando. Cada quien en este mundo, haciendo un pequeño inciso también en el vídeo de la energía, tiene un cierto porcentaje de fuerza de voluntad, un cierto porcentaje de esa energía que les hablaba, que nos permite seguir moviéndonos en el camino de la vida. Hagamos de cuenta de forma muy simple que tienes un 100. Si dejas las comodidades de lado, toda comodidad, todo desahogo, todo apoyo que te ayuda a sobrellevar el día a día, y ves la realidad tan cruda y tan terrible como en realidad es, empezarás a adaptarte. Ese 100 empezará a subir a 101, a 102, a 103, a 110, pero realmente cuando empezarás a dar los verdaderos pasos agigantados será cuando empieces a unar una sobrecarga extrema, cuando tienes mucho trabajo pero decides hacerlo de la forma más compleja, como lo hablamos en el video anterior, y encima de eso te pones una gran frente de estreses, una gran fuente de que inverso a la comodidad te generan incomodidad, pero aún así sigues trabajando y aunas el exceso de trabajo por breves periodos. Porque claro, ahora me dirán: pues ¿qué estás diciendo, persona capitalista? ¿Nos estás diciendo que a más trabajes más vas a lograr? ¿Nos estás emancipando esa antigua teoría de la meritocracia que no se ha visto arraigada en la sociedad desde hace décadas? No, les estoy diciendo que por breves periodos de tiempo empiecen a entrenar, como les decía ayer, de entrenar su cuerpo y su mente con el avatar. Ahora quiero que entrenen esa fuerza de voluntad, porque al entrenar esa fuerza de voluntad va a verse reflejado en las tres áreas. En el momento en el que eso suba a 110, a 120, a 150, hablando de tu fuerza de voluntad y de tu energía para realizar acciones, verás reflejado eso mismo en tu físico. No verás los mismos retos de la misma manera, empezarás a abarcarlos y a tomarlos de una manera más simple, más fácil. Verás las puertas que estaban allí que no estabas viendo con anterioridad. Verás todos esos caminos y todas las perspectivas diferentes, porque ahora lo has abarcado de la forma más compleja y cruda posible. En el momento en el que llegue a 150 o superior, poniendo un ejemplo claramente, tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se verán regocijados en sí mismos. Dirán ustedes: ¿por qué tan genéricos? ¿Por qué solamente hablan de los beneficios y de la construcción neta del ser? Pues ahora mismo no tenemos en nuestro conocimiento a qué te dedicas tú, persona que nos estás mirando. No sabemos si estás en el área médica, en el área del estudio, en el área de los artes, en el área de los deportes. No lo sabemos, pero les puedo asegurar que ejecutando de la manera correcta y ordenada los temas y la forma y el orden del cual les estoy hablando, podrán lograr esas metas que están buscando. Y si vieron el vídeo de ayer donde explicamos cuál era el camino del ser, verán que ahora en esta búsqueda de la antifragilidad
alejarnos de la comodidad, empezar a unirnos en una sobrecarga superior a la que el cuerpo tiene, es lo que realmente nos brindará las herramientas y la fortaleza para el siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Antes de hablar del siguiente nivel, les he de comentar: si sienten en ese momento de sobrecarga extrema que su cuerpo no puede más, que su mente no puede más, es el momento de parar. Claramente es el momento de tomarte un descanso. Pero ¿qué pasa? ¿Vas a volver a hacerlo en los minutos siguientes? No, cuando llegues a tu límite ya sigue con tu rutina normal. Ve y descansa. Aquí, en este momento de la sobrecarga extrema y de los pensamientos y del uso del estrés para el mejoramiento técnico, lo que vamos a usar mucho es el descanso. Es como en el deporte. Más importante que realizar el deporte de la forma correcta es descansar y alimentarnos de la forma correcta. Cuando tú descansas de la forma correcta y te alimentas de la forma correcta, el siguiente día vas a volver a llegar a ese mismo nivel de sobrecarga extrema, pero adivina qué, vas a poder estar ahí aún más tiempo. El cuerpo y la mente y el espíritu en su conjunto, que hay otros niveles que ya les hablaré luego, en su conjunto tienen una capacidad de adaptabilidad que nos ha hecho superiores al resto de las razas en este planeta, e incluso podría arraigarse que como vida estamos haciendo más adquisición de experiencias que el resto de la teoría enérgica fuera de este planeta. Así que bien, amigos, en esta segunda fase les hablaré de la antifragilidad como solución, como formación, como una necesidad para abarcar el caos. Y es que, ¿qué les quiero invitar con esto? Necesito que en su mentalidad vivan en el caos más extremo posible. De esta manera se empezarán a adaptar. Para alcanzar este estado es necesario abrazar una ontogénesis, proceso de formación y desarrollo de un organismo basado en el conflicto y la superación del umbral del confort. A continuación les voy a detallar el protocolo para instrumentalizar el caos y la sobrecarga como catalizadores de una soberanía inexpugnable. Empecemos por la antifragilidad física, el culto a la hormesis extrema. La biología humana es por definición un sistema que requiere del desequilibrio para fortalecerse. Sin estresores, el organismo entra en una atrofia hormeótica, degradación por falta de estímulos que rompen el equilibrio interno. Lo primero que debemos hacer es hacer uso de esta sobrecarga mecánica y la tensión del miofibral. Para forjar un cuerpo antifrágil no basta con el ejercicio convencional, se requiere alcanzar el paroxismo, grado máximo de una sensación o estado de la capacidad contráctil. Al someter el tejido muscular a cargas que aborden el fallo estructural, se induce una microruptura que al ser reparada genera una estructura más densa y fuerte. La exposición a dosis bajas de un agente estresante induce una respuesta adaptativa beneficiosa. Veamos aquí algo interesante y es la antifragilidad espiritual, la alquimia del caos y la mente. El espíritu o la psique profunda alcanza la antifragilidad cuando la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en el combustible de la voluntad del poder. Empezando por una cosa muy interesante que es la exposición a la disonancia cognitiva. Para fortalecer el intelecto se debe buscar activamente la estocasticidad, cualidad de aquello que es aleatorio o producto del azar de las ideas. Exponerse a filosofías diametralmente opuestas a la propia genera una tensión que obliga al espíritu a sintetizar nuevas verdades o a fortalecer sus cimientos mediante la defensa sistemática de su propia posición. El caos no debe ser evitado, sino provocado de forma controlada. Al sumergirse en situaciones de alta presión social o crisis existenciales deliberadas como el aislamiento o el silencio prolongado, se produce un momento de revelación donde se descubre la verdadera identidad. Un espíritu antifrágil no se rompe ante el cisne negro, que es ese evento aleatorio de gran impacto que podría dejarte, que se utiliza para reconfigurar su propósito. Hay que aprovechar la entropía social para ejercer un nuevo liderazgo basado en la claridad y la discesión. Algo interesante aquí es la sincronía de la filosofía. La clave final reside en la transducción, transformación de un tipo de energía o señal en otra. El impacto de la sobrecarga física debe alimentar la confianza espiritual y la estabilidad espiritual debe permitir al cuerpo soportar mayores niveles de castigo físico. Hay que verse a sí mismo no como una vasija de porcelana que debe ser protegida de los golpes, sino como un fuego que, lejos de apagarse con el viento, que sería el caos o el estrés normal, se utiliza para crecer y devorar todo a su paso. Es correcto afirmar que somos más débiles de lo que parece. En el momento en el que salimos por un segundo de nuestra zona de confort, nos vamos a encontrar con una situación muy compleja, y es el hecho de perspectivas opuestas que decíamos ayer en el vídeo del camino del ser. No hay que decirle que no al conflicto. Por el contrario, adentrémonos en este mismo. Y como decía, el conflicto no es pelear verbal o físicamente. El conflicto es encontrarnos con perspectivas diferentes a las nuestras. El conflicto es encontrarnos en situaciones más complejas que las que vivimos en el día a día. Creemos en realidad que no hay situaciones más complejas que la nuestra. Para la búsqueda de esta antifragilidad, lo que queremos en realidad es meternos de lleno en el pensamiento de que nuestra vida, si bien puede ser muy compleja, muy dura, y nuestro ego nos hace pensar que las peores batallas las estamos librando nosotros y no los demás,
es importante pensar que todo puede ser peor. Siempre les he invitado a esta actitud negativa, y no por el hecho de que ser negativo sea bueno, no te trae en realidad beneficios si eso lo tomas como tu filosofía. Lo que me refiero es, ya que tenemos una mente y debemos ser agradecidos por la capacidad de razonar, razonemos diferentes teorías. No es solo el hecho de si mañana llueve hago esto y si no llueve hago esto. Es el hecho de todas las acciones que puedes realizar. Y Wonder en el siguiente video de hecho nos va a hablar de algo tan interesante y tan cercano a esto sobre pensar en el pasado, pero ya lo dejaré para el siguiente. En el momento en el que empezamos a tener en cuenta todos esos pequeños detalles, todo lo que pudo haber pasado y lo que no pudo haber pasado y lo que podrá suceder, es cuando nos empezamos a adaptar. Piensa en que las cosas van a salir realmente mal, porque te vas a dar cuenta que cuando empieces a actuar de la forma correcta, las cosas van a salir mucho mejor de las planeadas. Pero si empezamos con una teoría positiva, en realidad nos vamos a decepcionar la mayoría de las veces. Esto suele pasar con las personas que viven del perfeccionismo, quieren hacer las cosas de la forma más perfecta posible, pero no obstante tienen un pico. Como tienen un pico, su mente no mejora más, simplemente busca las mismas opciones de siempre o las mismas opciones de los demás que han utilizado para copiar para llegar a ese nivel. Como en el vídeo de la rivalidad y la competencia les enseñamos a mirar más allá de lo que siquiera se tienen conciencia de que existe, es como no dejarán de avanzar. Si usan esto desde esa perspectiva negativa donde todo sale mal y ya están ustedes curándose de todas esas posibles heridas que puedan llegar, van a alcanzar un punto de antifragilidad. Cuando la mente en esa sobrecarga extrema ya se vuelve que necesita estar así todos los días, es como el cuerpo cuando empiezas una caminata ascendente. Los primeros días te duelen los músculos, luego te duelen los huesos, luego te duelen las articulaciones, luego por alguna extraña razón te duele la cabeza también. Pero ¿esto qué significa? Nuevos caminos en el área neuronal. Y cuando hay nuevos caminos en el área neuronal, ¿qué significa? Una sinopsis, una forma de ser realmente más intelectual, tanto física como motoramente. De esta perspectiva, si hacen lo mismo con la sobrecarga extrema, van a lograr siempre tener esa mentalidad de caos, pero ya no es una mentalidad de caos, el caos será tu normalidad, entonces crea un caos mayor para que ese caos mayor también sea tu normalidad. Así podrás ir incluso por un campo de guerra y, como dice en una cita bíblica, aunque haya en camino de valle de muerte y desesperanza, yo seguiré en paz porque creo en ti. Ahora mismo, ¿en quién creemos? Pues en nosotros mismos. Ahora mismo, ¿en qué creemos? En la fuerza superior del universo. Tú tienes la capacidad de elegir en qué creer, pero lo que te puedo asegurar es que tendrás esa misma mentalidad, porque si ya se decías de esas parábolas antiguas, significa que solo con un poco de desarrollo más podrías llegar a tenerlo en tu mente también. Ahora bien, para concluir esta parte, he de decirles que hay un punto muy interesante allí que podemos analizar, y es la antifragilidad versus la invulnerabilidad. Hay que hacer una pequeña separación intelectual en el momento en el que vemos la antifragilidad como algo más allá que meramente la invulnerabilidad, y es que hay que hacer un versus entre estas. La invulnerabilidad es la falacia de contención, un error de lógica basada en la ilusión de que se puede construir un muro inexpugnable, y lamentablemente esto no es posible. El ente invulnerable o robusto es aquel que soporta el impacto del caos sin inmutarse. Sin embargo, su estado es de un estatismo inerte, quietud absoluta y carente de vida o evolución. La roca soporta los golpes del martillo, pero no se está volviendo ni más inteligente ni más fuerte, simplemente está acumulando fatiga material, hasta que en algún momento, bajo el evento del cisne negro, que es un suceso impredecible de impacto masivo, se hará polvo. La invulnerabilidad es una defensa pasiva y mayormente mentalmente y espiritualmente una ilusión. Por el otro lado, la antifragilidad, el paradigma de la hidra, es un sistema dinámico, no lineal, una estructura donde las respuestas y adaptaciones son desproporcionalmente mayores a los estímulos recibidos. El ente antifrágil sangra, siente dolor y permite que partes de su sistema sean destruidas por este mismo caos o el estrés, pero al igual que la hidra de la mitología, por cada cabeza cortada nacen dos más fuertes. La antifragilidad es una ofensiva metabólica, asimilando el daño, decodificando la información del ataque y reconfigurando su morfología para ser ontológicamente superior. En esta teología de dominación, si ustedes tienen esta perspectiva, lo único que les faltaría hacer es lograr esa invulnerabilidad, pero la invulnerabilidad física, que se traduce a una invulnerabilidad emocional, y de eso ya nos hablarán en los próximos segundos. Son dos polos opuestos, y en realidad, aunque parezcan lo mismo, la antifragilidad es el factor que deben tomar para seguir avanzando. ¿Y esto cómo o por qué razón, Wonder? La antifragilidad no es pues más que lo opuesto a ser frágil, ¿no? La fragilidad de alguna u otra forma nos da el hecho de ser vulnerables, de ser dominados, humillados, frágiles, de vernos no solo involucrados, sino afectados por las cosas y las situaciones que hagan los demás. En cuanto a la invulnerabilidad,
hablamos precisamente de la invulnerabilidad fisiológica. ¿Por qué la invulnerabilidad fisiológica? Porque no es que signifique ser insensible, ¿sí? Sino que de alguna u otra forma es tener estabilidad, listo, es tener estabilidad interna frente a los eventos externos, ¿vale? Es sentirme yo de alguna u otra forma estable por dentro para de alguna u otra forma hacerle frente a las eventualidades externas, ¿sí? Y que no me sinteticen mayor problemas o estrés. Que una persona invulnerable acepta que los problemas existen inmediatamente. Después responde con raciocinio ante la presión. Perfecto. La racionalidad de alguna u otra forma es lo que más se puede argumentar, porque es ese efecto de razón el que permite que la persona se haga consciente internamente y pueda, ¿sí?, expresarse de esa misma manera. La persona de alguna u otra forma tiene una filosofía que se relaciona con el pensamiento estoico, ¿sí? Incluso el video pasado también lo mencionamos, y tiene un principio central y es: no controlamos lo que ocurre, pero sí cómo respondemos. Entonces, pues le repito, la antifragilidad es eso: saber que no puedes controlar lo que ocurre y lo que puede venir a ti, pero sí cómo respondemos a eso, y cómo respondemos a eso y le hacemos frente vale más de las miles de cosas que puedan pasar en este mundo. Y es una serie de aspectos para que ustedes lo tengan presente. Primero, van a identificar de alguna u otra forma lo que está bajo tu control y lo que no, y no estresarse por lo que no está bajo tu control, ¿vale? Vamos a separar las emociones de los hechos. Es súper importante para ser antifrágil, ¿no? Superar lo que siento, ¿sí?, de lo que está sucediendo. Se me murió mi vecino. Hombre, triste, pero pues no me puede afectar. Porque si me afecta, entonces caigo en el hecho de estar dependiendo de las emocionalidades externas, de las eventualidades externas también. Segundo, vamos a priorizar acciones concretas. Y ahí es donde viene lo siguiente, y es: yo priorizo lo que sí puedo hacer por encima de lo que no puedo hacer. Ya por último tenemos conceptos importantes como el tema de eliminar todo el ruido mental que haya dentro de mí y priorizar, como les decía, emociones concretas. Tenemos algo muy importante y es convertir el estrés en una estrategia para el crecimiento personal. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Uno, con la exposición progresiva del desafío. Es decir, yo tengo una progresión, pero ese progreso en exposición es un desafío que yo mismo me reto. Y ahí es donde decía Angie, yo me reto a imaginar qué pasaría de mí si estuviera en tal posición. Ahora es que yo estoy aquí tranquilo y estoy cómodo y de alguna u otra forma no hay algo que pueda evadirme o pueda cohibirme. No, pero imaginemos que no estoy aquí, que estoy debajo de un puente. Imaginemos que estoy en la casa de mi madre y quiero independizarme. Imaginémonos problemas. O sea, la invitación final es a que nos imaginemos problemas en las que seamos vulnerables y seamos frágiles. ¿Qué decisiones tomaríamos para retomar nuestro control? ¿Sí? Y volvernos antifrágiles, que ya repetimos nuevamente que es antifrágil, que es precisamente no dejarse llevar por esa emoción, sino que hacer lo que esté bajo nuestro control y que lo demás simplemente no importe, ¿sí? Ahora bien, que no importe no quiere decir que no vamos a tomar acciones y medidas para empezar, como te digo, a no solo retomar el control de nuestras vidas, sino que a salir de la zona de confort. Perfecto. Entonces, yo creo que así le damos conclusión a esto. Último, simplemente les podría decir que el aprendizaje es sistemático al error. ¿Sí? ¿Me hago entender? Tenemos que darnos preguntas y responder preguntas a cada error, como qué fue lo que salió mal, en esas preguntas de interés mental que nos vamos a poner en esas situaciones
qué pudo haber salido mal, qué información me deja esto y cómo puedo hacerlo mejor, ¿sí? No frustrarse, pero teniendo en cuenta que en algún momento de la vida esto puede llegar y la idea es que estemos preparados. Recuerde que usted estuvo en Wonderland con Wunder y Angemin y estése muy atento allá donde quisiese que esté, porque la semana que viene vamos a hablar de temas mucho más profundos. Vamos a hablar del liderazgo. El liderazgo como ese rasgo neutral en el que los seres humanos deberían verse envueltos, y más allá de la conjetura que los sugestiona a liderar a alguien, no precisamente por ello significase que éste estuviese listo para hacerlo en esta vida. Hasta la próxima. Se involucra no solo como personas, sino como seres espirituales. ¿Qué es lo que tiene un líder que lo separa de aquel que simplemente sigue a los demás? La creatividad, la innovación. Son responsables de un cuerpo que tiene una familia, un cuerpo que tiene un círculo de amigos, un cuerpo que quizás y tiene una empresa, la cual depende netamente de él. La experiencia quiere decir un recorrido, una trayectoria, una eficacia en esa parte. La experiencia, hagan de cuenta que es un capital psicológico del líder. Las órdenes y dictando las nuevas estrategias que se tomarán en cuenta para la realización eficiente de las acciones. Fénix, debemos que tener la capacidad de escuchar, la capacidad empática de entender su perspectiva real. Y se pueden hacer cientos de capas donde si tú lo haces de la forma correcta será una optimización magnífica.